La especialidad del mensaje de los tres ángeles es la que estamos iniciando. Esta es la introducción de esta especialidad. Ya discutimos en la primera reunión los requisitos, así que vamos solo a hacer la introducción general para que entendamos un poquito el porqué del mensaje de los tres ángeles, cuál es su rol, cuál es su papel, qué espera Dios que haga la iglesia remanente en la proclamación de este mensaje. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, donde está el mensaje triangelical. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el primer mensaje. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje está en los siguientes versículos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos versículos tienen el contenido del mensaje de los tres ángeles. Esta introducción vamos solamente a ver la razón de ser del mensaje y la historia del mensaje de los tres ángeles. La misión de Dios siempre ha sido una misión especial para su pueblo. ¿Y cuál es la misión de Dios? Llevar a las personas a una relación de salvación con Dios que durará por la eternidad. El pecado vino como un intruso y quiso romper la misión de Dios. Pero el Señor ha hecho algo súper especial, un plan de salvación, y quiere que ese plan de salvación se comunique a todo el mundo. Así que la misión de Dios para su pueblo es que ese plan de salvación que el Señor hizo para rescatar al ser humano del pecado, entonces se dé a conocer a todo el mundo para traer a las personas a una relación de salvación en Cristo Jesús. Manteniéndose firme en las cortes de reyes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron una brillante luz al ministrar a los que estaban en los niveles más altos, estando en la presencia del Rey de Reyes, que revela misterios y muestra lo que ha de suceder en lo porvenir. Daniel recibe las revelaciones que están contenidas en su libro de Daniel mientras estaba cautivo en Babilonia. Pero después de pasar con los mejores exámenes, sabemos que ocupó funciones de liderazgo y llegó a ser gobernador de Babilonia. Este rol que desempeñaron Daniel y sus amigos fue clave, fue fundamental. Y esas profecías que están allí no iban a ser solo para el tiempo de Daniel. Esas profecías iban a trascender en el tiempo. Por eso podemos ver que en Apocalipsis capítulo 10 se habla del libro de Daniel como el librito, ese librito que él tenía que comer y que debía proclamar las verdades de ese librito. ¿Cómo se le presenta esto a Juan? En Apocalipsis capítulo 10, versículo 8.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es un libro pequeño y él tiene que comerlo. O sea, los detalles que nos da esta profecía de Apocalipsis 10 justamente habla de algo que iba a ser dulce en la boca, pero que al llegar al vientre iba a producir amargura. Dice el versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y efectivamente era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Ese mensaje claro de Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 y siguientes, nos presenta justamente que ese librito es una alusión al libro de Daniel y específicamente a las profecías del libro de Daniel. Y dentro de esas profecías, la profecía de Daniel, capítulo 8, verso 14, hasta 2300 días de tardes y mañana, y el santuario será purificado. Ese librito, esa profecía que iba a proclamarse. Cuando se proclamara ese mensaje de 2300 días, se iba a proclamar como la venida de Cristo, pero no era ese el mensaje, no era que Cristo venía a la tierra. El mensaje se iba a proclamar así, pero el evento era diferente. Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Cristo, como decía la profecía bíblica, entonces salía de una fase de su ministerio intercesor en el santuario celestial e iniciaba una segunda fase en su ministerio en el santuario celestial. Un detalle más que aparece en el versículo 11 nos dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si ustedes notan el versículo 11, le dice, es necesario que profetices otra vez. O sea que lo que fue dulce para su boca eran profecías. Lo que él comió que debía proclamar eran profecías. Lo que amargó su vientre eran profecías. Se interpretaron de una manera, pero estaba profetizado que iba a ser así, justamente. Se le dice ahora en el verso 11, ahora vas a profetizar, pero de la manera correcta y adecuada. Vas a profetizar otra vez y lo vas a hacer, esa profecía, no en un solo pueblo, no en una sola nación. Vas a profetizar ahora sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 10 es justamente una alusión al gran chasco. También no tenemos el tiempo de ver esos detalles, pero en la profecía de las 10 vírgenes se hace una alusión a 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes fatuas, y esas 5 vírgenes prudentes son aquellas que después que se proclamó ese evangelio, después que se proclamó esa venida de Cristo en ese tiempo, entonces solo tenían aceite en sus lámparas hasta el 22 de octubre de 1844. Las vírgenes fatuas solo tenían aceite hasta el 22 de octubre de 1844. Pero las vírgenes prudentes son aquellos que cuando Cristo no vino en la fecha que se anunció, siguieron orando y pidiendo a Dios que le mostrara dónde estuvo el error. Y a ese grupo Dios le mostró dónde estuvo el error. A ese grupo entonces el Señor los constituye como su iglesia remanente final que ha de seguir proclamando ese evangelio eterno a todo el mundo que hemos leído en Apocalipsis 14, versos 6 al 12. En Apocalipsis 10, Juan representa al pueblo de Dios que experimentó el gran chasco de 1844. Juan representando al pueblo que come el libro abierto es el libro de Daniel que contiene la profecía de 2300 días concerniente a la purificación del santuario y la llegada del juicio investigador.
creyendo que Jesús estaba por volver, fue algo dulce para los creyentes, pero cuando Cristo no llegó, como ellos habían esperado, sufrieron un amargo chasco. Eso estaba profetizado tanto en la parábola de Mateo capítulo 25 como en Apocalipsis capítulo 10. Habían predicado el mensaje del regreso de Cristo, pero su obra aún no estaba completa. Había un mensaje adicional que en los planes de Dios tenía que ser dado a todo el mundo. Este mensaje dividido en partes aparece delineado en Apocalipsis 14, 6 al 12 y es conocido como el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje había que dar. Ahora, es importante que nosotros sepamos que esa primera fase que se da, que está mostrando Apocalipsis 10, del mensaje que se empezó a proclamar desde 1831, empezó a hablarse acerca del advenimiento de Cristo, pero ese mensaje tuvo un impacto marcado unos años más tarde, cuando en 1839 se usa la imprenta y se proclama. ¿Cuán abarcante fue ese mensaje del primer ángel? ¿En qué lugares se predicó el advenimiento de Cristo? Primeramente, vamos a ver en los Estados Unidos quiénes fueron esos que predicaron. Guillermo Miller estuvo en esa fase de predicación. También Josué Himes, Josías Leach, Carlos Fish, George Storr, Silvestre Bliss y Samuel Snow. Estos fueron los abanderados de la proclamación del advenimiento en territorio de Estados Unidos. Pero la predicación de la segunda venida en esa fecha, en ese entorno, para ese tiempo, no se predicó solo en los Estados Unidos, también se predicó en otros países. José Wolf, por ejemplo, predicó en Europa, en África, en Siria, en Persia, en la India, en la isla de Santa Elena y en los Estados Unidos de Norteamérica. No se limitó a un solo lugar, llegó a todos estos lugares con la predicación del advenimiento de Cristo. Pero también Johann Bengel predicó en Alemania el advenimiento de Cristo. Eduardo Irving en las Islas Británicas y en Escocia. Enrique Drummond en Inglaterra. Roberto Winter en Inglaterra. Horacio Bonner en Inglaterra. George Mueller en Inglaterra. Manuel Lacunza en Europa y Luis Gosset en Francia y Suiza. No se limitó a un solo lugar la predicación del advenimiento. Hubo un impacto en el viejo mundo, donde estaba concentrada la mayor civilización de la humanidad, el desarrollo, por eso se le llama el viejo mundo, el mundo más antiguo estaba concentrado allí. Así que estamos hablando de todos estos hombres que predicaron en varios países de Europa. ¿Qué nos dice eso? Que el impacto del advenimiento de Cristo no se limitó exclusivamente a los Estados Unidos. Y por eso quería compartir incluso la fotografía de estos líderes que hicieron ese impacto en el mundo con la predicación del advenimiento de Cristo. El Espíritu Profecía nos dice que los dos primeros mensajes fueron dados a los primeros creyentes en el advenimiento. El tercer mensaje sería añadido al proclamarlos justo antes del regreso de Cristo. Así que la combinación de estos tres mensajes representa el llamado final de Dios al mundo. Hay un impacto que se da con el primer y segundo mensaje, pero está en el futuro el impacto que va a crear el tercer mensaje. Nuestra misión como iglesia remanente, ¿cuál es? Vamos a definir bien claro cuál es la misión que tiene la iglesia para proclamar este mensaje. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. O sea, el Señor nos ha dado una responsabilidad para poder amonestar al mundo. Y esto es muy serio.
porque hay una iglesia final, hay una iglesia remanente a la que Dios le encarga una misión solemne, que es la de proclamar estos mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Y dice la inspiración profética, ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que se cumpla esta proclamación? Si no hay ninguna obra más importante que esta y nada debe desviar nuestra atención de ella, ¿qué estamos haciendo realmente nosotros en aras de poder proclamar este evangelio eterno? Es fundamental que nosotros podamos mirar hacia adentro de nosotros mismos, una introspectiva, y podamos tratar de responder esta pregunta para nosotros mismos. Vamos a ver cuál es la ubicación cronológica del mensaje de los tres ángeles. Durante la década de 1850 y el inicio de la década de 1860, los sabatistas continuaron viendo la misión del primer ángel como cumplida en la predicación milerita de la segunda venida. Recuerden que se le llama sabatistas al grupo que quedó pidiéndole al Señor y que el Señor empezó a darle revelaciones y empezó a decirle que no había sido el momento de la venida de Cristo, sino el cambio de ministerio de Cristo en el santuario celestial. Todavía no hay un nombre oficial. Recuerdan, hasta 1860 es cuando se da el nombre oficial. Todavía en esa década se le llama sabatistas porque ya habían incluido el sábado como parte de sus creencias básicas, fundamentales. Entonces, ellos continuaron viendo que la misión del primer ángel se cumplió en la predicación de Miller de la segunda venida y que la misión del segundo ángel, como que ya se cumplió también por los milleritas cuando las personas dejaron sus iglesias y vinieron y se unieron a ese movimiento interdenominacional, porque fueron creyentes de muchas iglesias diferentes que dejaron sus iglesias y se unieron entonces a ese movimiento. Entonces ellos vieron, ha caído Babilonia, esa gente salieron de sus iglesias, vinieron aquí, entonces tanto el primer mensaje como el segundo, esos dos mensajes se cumplieron, alegando que esos dos ángeles serían inmediatamente seguidos por el tercer ángel. Los sabatistas se vieron a sí mismos como cumpliendo la misión de ese ángel que incluía el guardar los mandamientos de Dios, incluido el sábado y la fe de Jesús. Recuerden que leímos que el mensaje del tercer ángel termina con esa aseveración: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese perfecto equilibrio entre la obediencia y la justificación por la fe, sin darle una trascendencia a un aspecto en detrimento del otro, esa perfecta armonía que justamente es lo que parte de lo que esta iglesia ha proclamado desde sus inicios. Muchos adventistas no sabatistas reposicionarían la proclamación de esos mensajes en el pasado o en el futuro. O sea, de los que habían estado proclamando el retorno de Cristo para 1844, cuando Él no vino, hay personas de ese grupo que todavía estaban poniendo fecha, otros que se quedaron con el concepto, pero todavía no habían aceptado otras partes. Así que los sabatistas se refiere al grupo ya que Dios le va revelando algunas verdades y ya habían aceptado el sábado. Ahí está Elena G. de White, ahí está Jaime White, ahí está todo ese grupo de los pioneros de la iglesia adventista. Pero muchos que no eran sabatistas, que no estaban guardando el sábado, sino que habían proclamado el advenimiento, estaban argumentando de que el mensaje de los tres ángeles se había cumplido en el pasado y lo aplicaban al milerismo anterior al chasco de 1844.
a los movimientos pre-reforma y reforma, 1517 y previo a 1517, a la era apostólica. ¡Qué barbaridad! O sea, cómo se van tan en la distancia con relación a esto. Pero eran ese grupo que no eran sabatistas. Pero hubo un rechazo a esa postura anterior, toda la tentativa de situar la misión de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, antes de 1798, fueron rechazadas absolutamente por el grupo de los sabatistas. Ellos argumentaban que una vez que las profecías apocalípticas relacionadas con el juicio fueron selladas hasta el tiempo del fin, la misión de los tres ángeles no podía cumplirse antes del inicio del tiempo del fin. Y esto es muy, muy importante. Porque cuando nosotros leemos Daniel capítulo 12, versos 4 y verso 9, cuando el ángel le pregunta al otro ángel, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? Entonces le dice, hasta tiempos y la mitad de un tiempo. La respuesta del ángel es 1260 días. Entonces, no podemos ubicar el tiempo del fin antes de 1798. Más bien, es exactamente en esa fecha que inicia el tiempo del fin. Responde el ángel en Daniel 12. El tiempo del fin comienza cuando se cumplen el tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, en 1798. Esa profecía comienza en el 538 y se extiende hasta 1798. En 1855, John Neville Andrews presentó los siguientes 4 motivos para rechazar los tiempos pasados. ¿Por qué podemos estar seguros de que el mensaje de los tres ángeles no es un tiempo cumplido en el pasado? Número 1, ninguna proclamación que ha llegado la hora del juicio de Dios fue hecha en cualquier periodo en el pasado. No se había hecho una proclama de esa manera. Número 2, si tal proclamación fue hecha hace muchos siglos pasados, como algunos proclaman, habría sido falsa, porque era extemporánea, porque esa proclamación tiene que estar en el tiempo del fin. Y eso es muy importante. Recuerdan, John Neville Andrews, uno de los pensadores más trascendentes de ese movimiento, y miren cuándo lo está diciendo, 1855, en esa década que estamos viendo entre 1850 y 1860. Allí está él dando estas aseveraciones. Número 3 de 4. Las profecías sobre las que debería fundamentarse esta proclamación a los hombres durante el tiempo de gracia estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por eso no podían proclamarse antes, porque a Daniel se le dice que ese libro está sellado, no se va a abrir. ¿Cuándo es que se va a abrir? En el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? Cuando se cumple el tiempos y la mitad de un tiempo, dice Daniel capítulo 12. Y 4, las escrituras sitúan claramente el mensaje de advertencia con respecto al juicio en un corto espacio de tiempo, inmediatamente antes del advenimiento de nuestro Señor. O sea que en la proclamación del último mensaje, el tercer mensaje, va a ser previo a la finalización del tiempo de gracia, porque todavía las personas van a salir de Babilonia y van a negarse a recibir la marca de la bestia. Entonces hay gracia todavía, pero ese impacto tremendo se va a hacer justo previo al segundo advenimiento de Cristo. De hecho, si ustedes notan y leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo, después del verso 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El siguiente versículo, que es el 13, dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los que mueren ya en la proclamación del mensaje del tercer ángel son bienaventurados porque habrá una resurrección especial para ellos poderse levantar
y poder ver la segunda venida de Cristo, una resurrección especial con ese grupo. Y por eso esa bienaventuranza, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y el verso 14 dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La segunda venida de Cristo. Este es un versículo que nos habla de Cristo viniendo a buscar la cosecha. Por eso se lo ve sentado, pero con una hoz, el símbolo de hacer la cosecha del trigo. Así que lo que nos está presentando aquí es que el mensaje del tercer ángel tiene que darse justamente previo y preparar el mundo para ese momento del retorno de Cristo. Los adventistas de la era venidera creían en un tiempo de gracia durante el reino milenial después del advenimiento. Todavía había otro grupo, y este grupo, que eran los sabatistas, ¿verdad? Entonces estaban ubicando que no, todavía va a haber un tiempo de gracia en el milenio. Qué barbaridad. Pero estas personas dicen que el mensaje de los tres ángeles sería predicado después de la segunda venida, en la condición milenaria. Ellos encontraron apoyo para esa teoría en el hecho de que en el libro de Apocalipsis esos mensajes, el capítulo 14, versos 6 al 12, aparecen inmediatamente después de la descripción de los 144,000. Entonces, usted no puede hacer una aplicación profética de esta manera porque aquí está, esta parte está primera que esta, entonces eso quiere decir que esta va primero que aquella. No, no se puede interpretar la Biblia de esa manera. Tenemos que ver porque la Biblia presenta diferentes mensajes y después viene y te repite las cosas en un orden diferente al que ya lo había presentado, haciendo énfasis en momentos específicos que quiere destacar. John Nevin Andrews también argumentó en 1851 que los tres mensajes angélicos no pueden ser considerados como ocurriendo después, porque da entonces las siguientes razones. La predicación del evangelio no puede extenderse más allá del fin, porque Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio y vendrá el fin. O sea, el evangelio y la predicación tiene que ser antes del fin, porque no tiene sentido que sea diferente. Número dos, después de la segunda venida, los santos no estarán en Babilonia, tampoco expuestos a la ira de la bestia ni de su imagen. Si ya los salvados han sido rescatados por Cristo, han sido llevados a la nueva Jerusalén, la santa ciudad, no van a estar en Babilonia. No hay un llamado a que salgan de Babilonia. Ha caído Babilonia. Si alguno recibe las marcas, todo eso ya ha pasado. Lógicamente, no puede estar entonces en un futuro. Número 3, no habrá necesidad para que los santos ejerciten paciencia. Cuando dice Apocalipsis 14, dice, aquí está la paciencia de los santos. No hay necesidad después de la salvación, porque ya fueron salvados. Y número 4, la bendición prometida a aquellos que desde ahora mueren en el Señor puede ser aplicada solo a un periodo anterior a la primera resurrección, la resurrección general de todos los que han muerto en Cristo Jesús. Estas 4 razones da John Nevin Andrews para descartar lo que pudiese ser lo que decía ese grupo de que el mensaje de los tres ángeles están todavía en el futuro, y también dio las razones por qué no se pueden ver en el pasado esos mensajes. Waggoner argumentó en 1860, los tres mensajes angélicos no podrían ser puestos en la era venidera porque el tercer mensaje precede a las plagas y las plagas preceden la venida de Cristo. Recuerdan que el tercer mensaje dice que si alguno adora a la bestia, recibirá entonces las plagas. Entonces, ¿cómo van a ubicar el mensaje de los tres ángeles en el futuro, después de la segunda venida, si ya las plagas son previo a la segunda venida de Cristo? Un aspecto muy lógico, pero para poder robustecer lo que dijeron estos pioneros. 3 años más tarde, Jaime White explicó lo siguiente. La Review, la revista que tenían como iglesia hasta ese momento, más tarde la Review and Herald, la revista Heraldo, tuvo varios nombres,
hoy la revista adventista que circula en el mundo entero. Dice, la review estaba todavía enseñando que Apocalipsis 14 contiene el esbozo profético del gran movimiento del advenimiento hasta la segunda venida, como una vez fue sustentado por todos los adventistas americanos. O sea que lo que nos dice Apocalipsis 14 es profecía de este movimiento que la debe proclamar hasta el momento cuando Cristo venga por segunda vez. Es la misión que Dios encargó a esta iglesia para que la proclame hasta el momento cuando Cristo venga por segunda vez. Jaime White afirmó en diciembre de 1850, el tercer ángel sigue a los otros dos, o sea que no cumple su misión con los otros dos, sino que los sigue después de haber concluido su obra los otros dos. En septiembre de 1851 añadió que prolongar la predicación del primer ángel hasta la segunda venida no da espacio para los dos que le siguen. Él argumentó que decir que esos tres mensajes deben ser dados al mismo tiempo es tan absurdo como enseñar que todos los 7 ángeles de Apocalipsis tocan sus trompetas de una sola vez. Entiendan lo que está diciendo Jaime White para que no nos confundamos. El impacto que la Biblia le da a esos mensajes, o sea, cuando se proclama, van a crear un impacto en el mundo. ¿Cuándo se crea un impacto con la predicación de esos mensajes? Con el primero y el segundo, a partir de 1831, especialmente 1839 al 44. Hubo un impacto que movió países, diferentes países del mundo. Ahora, ¿cuándo se va a crear otro impacto? Cuando se dé el tercer mensaje, que estaba en el futuro y sigue en el futuro hoy todavía. ¿Quiere decir eso que no hay que proclamar el primer mensaje y el segundo? No, no está diciendo eso. Esa verdad está allí y hay que seguirla proclamando. Esas verdades hay que seguirla proclamando, pero el impacto que va a crear no va a ser hoy igual que como fue cuando se predicó el primer y segundo mensaje. Y no será igual hasta cuando llegue el momento de predicar el tercer mensaje. Los mensajes del primer y segundo ángel fueron dados en el tiempo debido y realizaron la obra que Dios les asignó. Esto es muy importante, lo que dice la inspiración profética. Los mensajes del primer y segundo fueron dados en el tiempo debido, en el momento indicado. Realizaron la obra que Dios le asignó. Hubo un despertar. Muchos de los que abrazaron el tercer mensaje no habían tenido la experiencia de los dos primeros mensajes, mas con buen agrado aceptaron los mensajes en su orden y siguieron a Jesús por la fe en el santuario celeste. Entendieron lo que había pasado y entonces sí aceptaron la verdad del mensaje del tercer ángel, dice la inspiración profética. Hay un mensaje claro del tercer ángel y tenemos que saberlo, pero el impacto de ese mensaje todavía está en el futuro. Y hago énfasis para que no haya confusión entre la predicación de esos mensajes y lo que va a crear en el mundo cuando se proclame bajo el poder del Espíritu Santo. Jaime White también dijo en 1860, aunque los mensajes del primer y segundo ángel están en el pasado, tenemos todas las verdades de esos mensajes en el tercero. Él explicó que el segundo mensaje anunciando la caída de Babilonia fue dado hace 15 años. Sin embargo, lo que era verdad sobre la caída de Babilonia en 1844 es también verdad en 1860. No es que yo prediqué aquello y ya eso se quedó en el pasado, no. Se hizo un impacto y se dio a conocer, pero ya eso es parte de una verdad que hay que seguir proclamando a través de los tiempos hasta el momento cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, ese mensaje es el que seguimos proclamando. Uno de los intentos más importantes para identificar doctrinas específicas de los adventistas del séptimo día conectada con Apocalipsis 14 fue provisto por los apuntos de Roy Anderson, titulado Doctrinas Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día y Apocalipsis 14. En 1970, él relacionó 30 enseñanzas que se relacionan directamente con Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, donde está el mensaje de los tres ángeles. Las voy a mencionar sin muchos detalles
porque solamente para que ustedes puedan, porque si fuéramos a ver cada uno de los versículos, cada vez que lo mencione, el tiempo se extendería mucho. Así que solamente la voy a mencionar. La doctrina de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, eso lo encontramos. Los tres están mencionados en el capítulo 14, en los versos 1, 14 y 13. La salvación por el Cordero de Dios, verso 14, Apocalipsis 14. Esa doctrina relacionada con Apocalipsis 14. La verdad acerca de los ángeles, versículo 10. La iglesia, los llamados a salir, en el versículo 3. La pureza de las creencias, el versículo 4. La perfección en Cristo, el versículo 5. Todo esto del capítulo 14 de Apocalipsis. El evangelio eterno, que hay que proclamarlo, está mencionado también en el versículo 6. Aplicación en todo el mundo del evangelio, en el versículo 6. Igualdad de los seres humanos, Dios no hace acepción de personas. El versículo 6 también lo presenta a toda nación, pueblo, tribu, lengua, por igual. El juicio, la hora de su juicio ha llegado, está en el versículo 7 de Apocalipsis 14, esa doctrina del juicio. La creación en oposición a la evolución, la doctrina de la creación en el versículo 7, adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes, es ese adorar al creador, la doctrina de la creación, el mandamiento del sábado, incluido también allí, el Dios creador en el versículo 7, que al terminar la creación guarda el sábado, reposa, bendice y santifica el sábado. En el versículo 11, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Las enseñanzas apóstatas denunciadas, el versículo 8, ha caído Babilonia, esas falsas doctrinas denunciadas. Hay una iglesia falsa, versículos 8 y 9, llamado a separarse de la apostasía, versículo 9, la recepción de la marca de la bestia que separa de Dios, versículo 10, muy contundente este llamado. El sello de Dios o el nombre del Padre en las frentes en el versículo 1. La prueba de los impíos, tormento y traslación desafortunada, versículo 11. Obediencia a la característica del pueblo de Dios en el versículo 12. Igual la fe de Jesús en el mismo versículo. Y la perseverancia en creer en el mismo versículo 12. La profecía identifica la hora del juicio de Dios. Bienaventurados los que de aquí en adelante. Entonces, en el versículo 13, claramente definido. El juicio de Dios en las plagas, en el versículo 10. El ser humano en descanso, en la muerte, en el versículo 13, están muertos. Bienaventurados los que duermen en el Señor. Los que mueren de aquí en adelante van a estar allí. Entonces, el ser humano está en descanso, no está en un lugar ya recibiendo el beneficio, recibiendo la vida eterna o un supuesto castigo eterno. O sea, no. Están allí y van a resucitar, la resurrección. Muy bien aclarado en el versículo 3. El retorno de Cristo personal y visible en el versículo 14, viniendo, ¿verdad? En el trono con la hoz. Hay un templo o un santuario en el cielo, versículo 15. Levantar la primera cosecha de los fieles, versículo 15. Levantar la segunda cosecha de los injustos, verso 18. Separación eterna de los impíos, verso 19. Y destrucción final del mal en los versos 10, 18 y 19. No un lugar de tormento eterno, destrucción final. Y quiero concluir presentando estas diapositivas que nos van a ayudar a entender qué es lo que Dios ha querido hacer con la predicación del evangelio al mundo entero. Hubo una edad oscura, el evangelio no se conocía como está claro en las escrituras, se le llama en el mundo secular, se le llama justamente a la edad oscura por todo lo que se cerró. No solamente se cerró el conocimiento bíblico, sino el conocimiento científico. Se cerró también y se perseguía a los hombres de ciencia. Fue una edad oscura para el mundo, ese oscurantismo que hubo de 1200 y pico de años. Entonces, pero el Señor comienza a levantar a su pueblo y es un proceso largo. Comienza este despertar con los valdenses, porque se sostienen en la Biblia, empiezan a hacer copias y a distribuir copias de la Biblia. No se detiene allí. Este grupo levanta la Biblia, levanta la palabra, hace copia, distribuye la Biblia. Pero viene
Juan Hus y nos habla acerca de la obediencia. Martín Lutero introduce el tema de la gracia. Noten qué es lo que Dios va haciendo. Va despertando diferentes personas en un proceso que debe ser de continuidad hasta que la revelación pueda estar completa. Lutero viene con el tema de la gracia, la justificación por la fe. Calvino nos habla acerca del crecimiento cristiano. Los anabaptistas introducen el tema del bautismo. Por siglos el bautismo era por aspersión. Entonces los anabaptistas comienzan a decir, miren lo que dice la Biblia. Aquí está la Biblia. ¿Y qué dice? Es por inmersión. Y entonces, para tratar de desaparecerlos, el castigo contra los anabaptistas era que los sumergían en el agua hasta ahogarlos. Hay películas que narran esta dura realidad de lo que pasó en ese tiempo. Tengo alguna película de anabaptistas. Entonces, viene Wesley, los Wesley, y hablan y enfocan el aspecto de la santidad. Noten, hay un proceso que Dios va siguiendo paso a paso para ir dando la revelación completa. Pero ¿cuál es el problema que vemos? Que muchos de estos grupos que recibieron esas verdades se quedaron solo con lo que recibieron y rechazaron todo lo que vino antes o lo que vino después. Recibieron solo ese poquito y rechazaron lo demás. Entonces no pudo ser completo lo que Dios quería hacer. Pero todo el proceso se va dando. Llega Miller, enfatiza la segunda venida. Y es importante que sepamos, Miller nunca fue adventista del séptimo día, porque mucha gente dice y lo relaciona. Miller nunca fue adventista del séptimo día. De hecho, Miller nunca llegó a guardar el sábado. No llegó a guardar el sábado. Entonces es importante que sepamos eso para que no nos confundamos, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? En el proceso de restaurar la verdad, entonces levanta el movimiento adventista y le da algunos temas, algunas doctrinas que no habían sido dadas porque se habían llevado en el periodo de la Edad Oscura, se había olvidado. Le da el tema del sábado, el tema del estado de los muertos, o la muerte o la vida eterna condicionada al aceptar a Cristo, el tema de la salud, el tema del santuario. O sea, le da varios temas que otros no habían recibido, pero recibe una herencia de esos temas que ya ellos habían tenido. O sea, la iglesia que surge aquí, este movimiento, hereda mucho de lo que ya se había dado a través de los siglos, pero se le dan verdades nuevas y hace un compendio entonces para restaurar la verdad completa de Dios. Y esa verdad hay que proclamarla al mundo a través del mensaje de los tres ángeles. Que Dios nos ayude a entender la solemne responsabilidad que tenemos para proclamar este evangelio eterno explicado en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 2. Bendiciones.